Hola, ¿cómo están chicos? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que estén todos muy bien. Eh, pues bueno, estos días desde mi óptica han sido muy bonitos. Eh, pues bueno, aunque a pesar de todo las estadísticas no son tan favorables en cuanto a lo que estamos atravesando con respecto a este virus, aún así, pues bueno, en lo personal siento, no sé por qué, pero un aire así como que de optimismo y y como que de agradecimiento. Eh, Fíjense que con respecto a la clase pasada eh, de esta resistencia al cambio, que fue lo que vimos, la clase pasada, ahí mis lentes están chuecos porque se me rompió una patita. Pero bueno, este, estuve analizando, estuve haciendo un poco de autoanálisis al respecto de la clase, la escuché, como les digo, pues me encontré mis muchas muletillas, que qué pena, pero bueno, cada quien se dio cuenta de una diferente a la que yo había detectado, con mayor énfasis, pero qué bueno que ustedes no. En fin, revisando el video acerca de la clase, de esta resistencia al cambio, me encanta cómo a veces todo fluye de forma natural y resulta que para complementar obviamente estos temas, pues bueno, me baso en algunas otras lecturas que yo tengo aparte de las que, este, pues de las que indica aquí en su temario. Y encontré, eh, híjole, algo que realmente siento es un muy buen complemento de este tema. No, no en el afán de hacerlo repetitivo, no, sino por el contrario, más bien de ir un poquito más allá de este concepto de qué es lo que nos lleva a resistir al cambio, qué es lo que nos lleva a esta resistencia personal que muchas veces no nos permite dar los siguientes pasos, no nos lo permitimos y como bueno, lo vimos la clase pasada también, pues simplemente preferimos no tomar ese riesgo, quedarnos en nuestra seguridad, en lo que sí sabemos, en lo que sí conocemos y en el control que sí podemos tener, ya que muchas veces eh, este paso decisivo que nos lleva a lo incierto, pues obviamente provoca mucha ansiedad, en la cual muchas veces y muchas personas no se sienten listos, ni preparados, ni habilitados para encararla, que también es válido. Sin embargo, hay algo con respecto a todo este tema que es muy importante que también tengamos considerado y si no lo tenemos o no lo habíamos pensado o simplemente lo desconocíamos, como ya también lo vimos en la clase pasada, que muchas veces esta resistencia no es por no querer, sino es porque no sabemos, ¿sí? Porque no entendemos, porque no tenemos las habilidades para realizarlo. Eh, Sin embargo, siento que la vida nos puede proporcionar de todo eso que nos falta, de todas esas carencias, nos puede proporcionar las aptitudes para poder solventar de alguna forma eso que no podemos generar por nosotros mismos. Eh, Esto yo creo que mucho va a tener que surgir a raíz de la iniciativa que cada uno de nosotros tengamos con respecto a nuestras propias decisiones y a cómo aprendamos a ir viendo las situaciones y circunstancias que se nos presenten en nuestra vida. Por lo cual encontré una lectura que la verdad en lo personal me hizo reflexionar mucho y realmente pues lo quise complementar con lo que ya habíamos visto, simplemente para reforzar algunas teorías que considero son importantes para poder irlas, bueno, es que no sé si adherir sería la palabra, o irlas agregando
a nuestra vida de una forma en la que podamos hacer un complemento sustentado, fundamentado, el cual nos va a servir mucho, como lo vamos a ver más adelante, pues como un sostén, como una cuerda de seguridad que muchos al no sentirla así de esa forma o no tenerla, pues es precisamente lo que los frena. Pero nosotros la podríamos ir creando, podríamos ir fortaleciendo el material para formar esta cuerda. Entonces, pues, como les menciono, este estudio que realicé durante esta semana con referencia a todavía esta unidad que es la unidad 5, ay perdón, estoy con el otro grupo, en la unidad 5, todo lo que conlleva lo que es la psicología social, actitudes, comportamientos, resistencia al cambio, cómo trabajar esta resistencia, las creencias que tenemos. Y siento que esto que vamos a platicar el día de hoy, que voy a exponer, pues es más relacionado con las creencias. Pero esas creencias favorables, esas creencias que nos fortalecen, esas creencias que sí pueden llegar a ser una base sólida en nuestra vida. Por lo cual, pues bueno, considero bien importante que podamos platicar y empezar a concientizar que este es el objetivo precisamente de todos estos conceptos y todas estas clases, el ampliar la conciencia de la experiencia. Eh, lo que voy a exponer el día de hoy está basado en un estudio que se hizo en la Universidad de Hamburgo ya hace algún tiempo. Todo esto está fundamentado. Esto es importante que lo sepan. No son teorías al aire, no son sé que mencioné la palabra creencia, pero pues no son cosas que se le ocurrió a alguien y las escribió. No, son estudios, son observaciones que se han hecho a lo largo del tiempo, que han arrojado resultados importantes, obviamente para ser adjudicados a las personas, para ser adjudicados a la psicología, al desarrollo personal, porque se vio los beneficios que tenía el considerar todos estos puntos. Son en total 11 puntos, los cuales esta investigación llegó a concluir 11 importantísimos puntos que pues vamos a conocer el día de hoy. Este estudio, como ya les mencioné, se hizo alrededor de 400 personas a lo largo de una cierta temporada acerca de un tiempo, de una temporada, perdón, un lapso de tiempo razonable en la cual pues se pudo obviamente ir identificando ciertos patrones, eh, conociendo ciertos resultados y pues es lo que hoy vamos a ver, mis queridos aprendientes. Así que bueno, vamos a empezar con el punto número 1. Les voy a ir dando los puntos. No es que sea el más importante, simplemente toda esta investigación que se realizó, pues la clasificaron en 11 puntos. En 11 puntos que encierran en sí lo que representaría el sentido de la vida. El sentido que nosotros le damos habla acerca de estas resistencias que tenemos a los cambios, de esa percepción que tenemos ante las situaciones, y es un poquito más de profundizar de una forma eh, más, más íntima a lo que vimos la clase pasada. Así que pues bueno, arrancamos para que el tiempo nos ayude y podamos terminar el día de hoy con respecto a esta unidad. Así que pues, basados en este estudio, como ya les mencioné, se desarrollaron 11 puntos. 11 puntos en los que pues vamos a ver diferentes situaciones muy interesantes y muy enriquecedoras. Punto número 1, chicos. Les digo, no tiene que ser así en grado de importancia, simplemente de esta forma. El estudio fue administrado, por decirlo de alguna forma. En el punto número 1, todos estos
psicólogos, maestros, estudiosos del comportamiento humano, que desarrollaron sus investigaciones, perdón, llegaron a conclusiones bien interesantes. Se dieron cuenta que la escasa percepción de un sentido en la vida, que era lo que yo ya mencionaba, cuando no tenemos eh, pues esa intuición de entender en el para qué pasan las cosas o cuando ni siquiera lo tenemos considerado, eh, corresponde generalmente a un factor de neurotismo. Hemos hablado más bien hemos conocido el término de neurosis. Ya sabemos que cuando caemos en la neurosis, pues hay mucha ceguera mental, en la cual pues no percibimos y no tenemos esa habilidad, no tenemos esa apertura a poder ver un poquito más allá. Ok, este neurotismo del que se habla, del que ya, bueno, la neurosis que ya tenemos muy bien conocida, también se le podría denominar como una autocomunicación negativa, eh, así como una marcada tendencia de agresividad, o sea, de rechazo ajeno. Es un elevado porcentaje el que se hizo en este estudio de 400 personas. En un 69% de los casos, esto era la tendencia, esta autocomunicación negativa, esta neurosis, este rechazo ajeno. Ahora, esto en el dado caso en el tema de no percibir el sentido a las situaciones, de no percibir un sentido a lo que se está aconteciendo, a lo que se está viviendo. Pero también en el punto número 2, pues bueno, está la contraparte, que es la elevada percepción del sentido en la vida. Esto, pues bueno, se corresponde con una pronunciada satisfacción por vivir, por una estabilidad emocional, por encontrarle esa parte positiva a las situaciones. Entonces, el punto número 1, pues bueno, pues en un alto porcentaje, 69%, había una neurosis, ¿sí? Un rechazo, una autocomunicación negativa. Pero por el otro lado, pues también estaban las personas con este gusto por la vida, por lo que pasaba y encontrarle a todo una razón de ser. Así que, bueno, estos dos puntos con los que se inicia este estudio, obviamente, pues se complementan entre sí y pues confirman mucho la afirmación del psicoterapeuta y psiquiatra, creador de la logoterapia, Víctor Frank, mismo que decía que una vida que satisface sentidos es la mejor protección contra todas las patologías mentales. Fíjense qué importante. Una vida que satisface sentidos es la mejor protección contra patologías mentales. Así que vamos a ir desarrollando acerca de este estudio los siguientes puntos. Con respecto a estas palabras de Víctor Frank, pues bueno, las personas que perciben un sentido en sus vidas están en su mayoría satisfechas, tranquilas y pues se muestran benevolentes consigo mismas y con todos los demás. Ya hemos hablado en varias ocasiones que pues a veces somos un poquito echados para afuera, ¿sí? Este término que a veces utilizo, en donde pues vamos más a lo externo que a lo interno, sin darnos cuenta sin darnos cuenta que esto es una incongruencia, que esto es un desequilibrio, en donde el estar más atentos de lo que está pasando a nuestro alrededor, desatendiendo lo que está pasando en nuestro interior, pues obviamente nos da una inestabilidad, ¿sí? Inestabilidad que pues tarde o temprano pues va a empezar a repercutir en muchas de nuestras conductas, pues incluso de nuestra salud y de pues tantos otros comportamientos que van a ir surgiendo y situaciones que van a ir aconteciendo debido precisamente a esta inestabilidad. Eh, Así que bueno, aquí podríamos preguntarnos bajo qué condiciones se percibe
que la vida tiene un sentido. ¿Cómo ver esto? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo percibir ese sentido? Así que bueno, aquí empiezan a desarrollarse los siguientes puntos acerca de esta investigación. Punto número 3 sería el punto número 3 de los 11 que vamos a ver hoy. La experimentación de un sentido de vida se corresponde con la percepción y la persecución de objetivos personales. Aquí es donde nosotros vamos a poder identificar el sentido de la vida. Cuando nosotros tenemos esta percepción y tenemos o vamos creando objetivos personales, obviamente el sentido se va formando, se va generando, se va creando. Cuando esto no acontece, es prácticamente nulo el sentido de la vida, ¿sí? Entonces, esta experimentación del sentido, pues corresponde directamente con la persecución de objetivos personales. Ahora, en el punto número 4, la experimentación de un sentido también se corresponde con la existencia de una base moral. Esto es importante. A veces los objetivos personales, pues bueno, lo corresponden completamente, pero también el tener una base, un fundamento moral en la persona, aquí es donde entran las creencias, que era lo que yo les mencionaba. A veces no siempre las creencias van a ser disfuncionales o patológicas o van a ser bloqueadoras de nuestro desarrollo. No. Muchas veces estas creencias van a ser nuestro fundamento, lo que nos va a sostener y donde vamos a encontrar un cobijo. Y va a ser precisamente en la creencia lo que nos vaya a dar un sentido. Esto no significa, aquí no vamos a hablar de verdades o mentiras, son creencias. Creo que este concepto ya lo tenemos pues muy en claro. Creencia es algo que en una percepción muy personal, absolutamente subjetiva, no significa que sea la verdad absoluta, ¿ok? Esto es algo muy personal, pero de lo cual yo me puedo asir y lo que me va a la vez a manifestar un sentido a mi vida. Así que esta base moral, que también podemos denominar como creencia, también puede ser completamente lo que corresponda a yo encontrar un sentido. Así que tanto la persecución de objetivos o de metas como esta base moral, que son mis creencias, estos dos puntos, que sería el 3 y el 4, pues hacen referencia a una apertura del individuo a lo inmanente. Espero que esta palabra la conozcan. Bueno, es un término que se utiliza en logoterapia. Lo inmanente se refiere a lo interno, ¿sí? A lo subjetivo. Y lo trascendente, obviamente, lo externo. De lo que surge adentro, entonces se convierte en una acción externa que, pues bueno, se vuelve trascendental, ¿sí? Entonces, tanto la búsqueda de objetivos como nuestras creencias que nos pueden servir de una base moral se hacen referencia precisamente a todo esto inmanente y trascendente en el proceso de la búsqueda y del descubrimiento del sentido de vida. La persona que se marca objetivos o metas personales se está orientando hacia un futuro en el que le gustaría influir. Cuando no tenemos este tipo de metas y solamente vivimos por vivir, pues obviamente no nos percibimos de una forma que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que sea una forma en la cual nos percibamos importantes o necesarios en la vida, puesto que nada más dejamos que las cosas acontezcan. Pero sin embargo, cuando nosotros nos marcamos objetivos, ya estamos así como que trazando el caminito en donde hay algo en lo que nosotros sí tendríamos que ver, obviamente, ¿sí? Porque pues estamos generando, es como cuando el arquitecto empieza a hacer sus planos acerca de una construcción, es algo que futuriza, sí, pero en donde él directamente, la persona directamente, pues está influenciando para que eso surja, para que eso se manifieste en un futuro. Acordémonos que ya se ha mencionado que en el presente, en el día de hoy, se empiezan a poner los ladrillitos que van a formar esa edificación del mañana. Así que bueno, cuando se hace esto, pues es porque se ha fijado un deber y se trabaja para que esto se realice.
Y si aparte de confiar en nuestras propias fuerzas, también se pone manos a la obra, pues bueno, mucho mejor. Acordémonos que hemos hablado de que no solo se debe de quedar con la intención de hacer las cosas, sino que es absolutamente necesaria la acción. Porque podemos cargarnos de energía, podemos poner así todo nuestro sueño, nuestra entrega, nuestro entusiasmo en realizar algo. Pero si no lo hacemos, si no lo llevamos a la acción física, pues bueno, no se va a quedar más que en un sueño efímero. Ahora, en las personas que son creyentes, qué mejor también en las personas que son creyentes, porque es muy respetable también las personas que pues no tienen una fe en una divinidad, es absolutamente respetable, pero los que sí, aunado a esta confianza que se le puede poner en una divinidad, dígase Dios, universo, en la entidad que ustedes deseen, pues esto obviamente aporta una dosis adicional de confianza que fortalece aún más este sentido de vida, lo cual para nosotros los creyentes nos vamos a sentir doblemente protegidos. Eh, Primero nuestro esfuerzo y las ganas que le pongamos, porque encima vamos a sentir, dentro de nuestras creencias, nos vamos a sentir protegidos por esa divinidad, llámesele como se le quiera llamar, ¿sí? Así que cuando esto sucede y no llegara a ser fructífero, eso que nosotros estamos planeando, ese objetivo, en dado caso que no llegase a ser fructífero, que no se realizara, ni aún así, que mucha gente lo denomina como fracaso, o la no consecución de los objetivos, porque a mí la palabra fracaso nunca me ha gustado, aún así no habrá un desequilibrio. Fíjense qué importante es ver ese sentido en la vida, porque con sentido, teniendo un sentido, aun y cuando ese logro no llega a concretarse, no habrá un desequilibrio emocional, ni depresión, ni tristeza, ni frustración. Vamos a conocer y vamos a ir viendo qué es lo que nos va a aportar estos elementos. Hasta ahora, pues bueno, nos hemos referido a la coincidencia general entre la orientación, perdón, a un sentido y a la salud mental, o sea, la salud emocional. Ahora vamos a centrarnos en lo que ocurre cuando una vida se ve ensombrecida, o sea, la parte contraria, la contraparte se ve ensombrecida por el sufrimiento, las preocupaciones y las pérdidas graves, que tristemente es algo que, pues bueno, tanto en nuestra vida como en nuestra consulta nos vamos a topar mucho con este tipo de situaciones. Este caso pues suele tener mucho que ver con los dramas familiares. Acordémonos que la familia pues bueno es es un caso, todo lo familiar, que puede ser a favor o en contra. La familia es un factor el que va a influir directamente, que nos puede beneficiar en absoluto o nos puede perjudicar también en absoluto. Así que, pues bueno, en caso de, como ya lo había mencionado, de tener mucho drama familiar, eh, pues aquí vamos a ver también esos factores que influyen con este tipo de pérdidas, pero lo vamos a ir viendo más adelante. También, bueno, cuando la pérdida es de un puesto de trabajo, de algo laboral que para nosotros es muy significativo, o de una carrera, perdón, de una carrera profesional, pues aquí también la influencia familiar pues va a tener mucho que ver, ¿sí? Ya ves, o te dije que no estudiaras eso, o para qué estudias eso, o ese trabajo no te servía de nada. O sea, ay, es que muchas veces la familia más que ayudar, pues entorpece en varios casos. En otros no, pero pues vamos a ver aquí las dos vertientes. Para la mayoría de las veces, cuando se trata de una pérdida de un familiar o incluso de nuestra propia salud con las correspondientes consecuencias que esto conlleva, este estudio de la Universidad de Hamburgo ofrece un par de resultados que vamos a catalogar como los puntos 5 y el punto 6. Por ejemplo, el primero, el punto 5, porque recuerden que estamos viendo por puntos que van a ser 11 en total.
Este estudio con respecto a todo esto que ya había mencionado, esta encuesta de la Universidad de Hamburgo ofrece resultados que vamos a administrar en el punto 5 y 6. Las personas, en el punto 5, las personas que atraviesan fases existencialmente difíciles en sus vidas, es decir, que han perdido a un familiar muy cercano o incluso estas personas que acompañan en su agonía hasta la muerte a un familiar, tal vez ha sido el caso de alguno de nosotros, o que incluso padecen o padecemos nosotros mismos una enfermedad crónica, pues son los que se ven menos perjudicados cuando este sentido en la vida está presente, ¿sí? Cuando he visto casos en consulta de personas completamente devastadas por la pérdida de algún familiar o incluso la conclusión de algún periodo de su vida, dígase matrimonio, o que los hijos se van o algo así, ¿verdad? Cuando no hay un sentido a estos acontecimientos, es muy difícil salir de esta situación, razón por la cual, pues bueno, el proceso se vuelve un poco más complicado, doloroso, y es a lo que se le denomina este sufrimiento eh, que no es necesario, sufrimiento innecesario, debido a que precisamente el sentido no estuvo presente, ¿sí? Así que, pues bueno, las personas que atraviesan por estas fases existencialistas, que sí tiene un sentido, en la cual desde un principio tienen muy claro el sentido, pues bueno, prevén todo esto, lo prevén, y pues el sufrimiento innecesario no se hace presente. Pero está la contraparte, las personas que son incapaces de ver este sentido en las muertes, en sus propias vidas, cuando surge alguna enfermedad, tanto en un familiar como en ellos mismos, pues bueno, son reacciones muy patológicas, sobre todo la pasividad con lo que se recibe, la depresión y muchas veces lo contrario a la pasividad, que ya lo hemos visto, que lo vimos en la actitud, la agresividad. Si espero que lo recuerden. Aquí, pues bueno, encaja mucho la actitud. Como vemos, todo va a estar completamente relacionado y siempre se le van agregando conceptos a todo este tipo de factores que solemos atravesar prácticamente todos los seres humanos. También las personas las cuales no tienen este sentido presente, pues también presentan agotamiento físico. Son estas personas que siempre se ven cansadas, que pues ya no tienen ganas, que disminuyen su productividad tanto en el trabajo como en todas sus acciones físicas y pues también su sensibilidad al dolor pues se incrementa porque pues empiezan con muchos malestares físicos, emocionales y pues bueno, la calidad de vida disminuye bastante. Ahora, lo fascinante de estos puntos, el 5 y el 6 de las personas que encuentran sentido y las que no, es que además de su contenido, eh, la idea subyacente de todo esto, de que el sentido constituye, por decirlo de alguna forma, un beneficio en la pérdida. Cuando hay un sentido y hay una pérdida, podemos encontrar el beneficio. Quien permanece abierto a los sentidos, al sentido de la vida, a pesar de las pérdidas de la vida, nunca va a llegar a perderlo todo, porque ese sentido le va a dar valor, porque ese sentido al que se ha mostrado perceptivo se revela como un suelo firme, como la base que lo mantiene sostenido, sobre que cuando pisamos sobre algo fuerte, algo firme, no sobre lodo, no sobre arena movediza, pues nos vamos a sentir seguros, ¿sí? Es una base existencial la que nos da el sentido. Así que, pues bueno, la percepción del sentido no pierde la función protectora que se mencionaron en los primeros puntos, ni siquiera en las peores de las situaciones. Así que cuando nos hemos llegado a preguntar, híjole, es que ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para no sentir este vacío, este dolor, esta angustia, este miedo? ¿Cómo le hago? Muchas veces nos lo hemos preguntado en la vida y se buscan respuestas. Se buscan respuestas afuera, voy y leo un libro, voy y voy a pedir este consejo,
trato de ver la vida de los demás, a ver cómo le hacen ellos, y no es ahí donde lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar en nosotros mismos, en toda esa situación, encontrarle el sentido, porque créanme que lo tiene. Debemos de desarrollar la habilidad de poder crear esos sentidos de vida en todas las situaciones y en todas las circunstancias. Ahora vamos a ver las alteraciones en la percepción de sentido. Cada que yo me refiera a sentido, vamos a estar hablando del sentido de vida. Ahora, para estar receptivo, más bien, o perceptivo al sentido de la vida, con todas estas preguntas que nos hacemos, para poder estar abiertos a esto, es absolutamente necesario que reforcemos la flexibilidad en tiempos de pérdida, sobre todo en esos tiempos. Es decir, tenemos que ser capaces de dejar marchar lo perdido para aceptar y dar forma a las nuevas posibilidades. Aquí entra lo que estábamos viendo en la clase pasada, esta resistencia al cambio. Así que bueno, ¿cómo podemos ser capaces de dejar marchar del famoso suelta, ¿sí? El soltar, lo que ya no está, lo que llega a un término en donde el círculo culmina, en donde el ciclo termina, permitir que así sea, no resistir a que eso concluya. Hay que aceptarlo, hay que permitir que si se tiene que alejar o se tiene que ya poner en un lugar apartado de nuestra vida, que así sea. Eso va a ser mucho más sencillo para que esas nuevas posibilidades se abran más rápidamente. Posibilidades para novedades, perdón, y para también encontrar nuevos sentidos. Muchas veces eso que se cierra y junto con ello se cierra nuestro sentido. Porque pues bueno, ya terminó y ahora cuál va a ser mi sentido. Ok, genero un nuevo sentido. Pues obviamente no es una tarea fácil, sobre todo cuando la satisfacción de ese sentido en la vida ha estado intensamente vinculado durante un tiempo con lo que ahora, pues bueno, lo tengo que dejar ir, lo tengo que soltar. Pero para ilustrar este punto, vamos a ver otro resultado acerca de este estudio que se hizo con estas personas, que vendría siendo el punto número 7. Fíjense nada más, es un porcentaje también elevado. Es el 68% de todas estas personas observadas y encuestadas veía un sentido principalmente en el hecho de hacer algo por otras personas. Muchos de estas personas que se les preguntó, que se les observó, encontraban sentido al dar, al hacer algo por alguien más y al dedicar su vida por alguien más. Pero vamos a ver también lo que esto podría acarrear en el sentido de las pérdidas. Este resultado, bueno, es un resultado marcadamente propicio para la situación familiar, expresado en términos logoterapéuticos, que ahorita estamos utilizando un poquito este concepto que se utiliza en la logoterapia, significa que 2 de cada 3 personas, fíjense nada más, 2 de cada 3 personas encuentran sentido en su vida en el hecho de existir para alguien más. Fíjense nada más, 2 de cada 3 personas. De hecho, mientras estuve yo haciendo este análisis, recordé una etapa en mi vida en donde el sentido que yo le di a mi existencia era precisamente esto. Estuve dando servicio voluntario, un voluntariado en una asociación de débiles visuales y de gente invidente ya hace algunos años atrás, en el cual yo me levantaba y vivía cada día solamente para ir a esta asociación. Eso era la razón de mi vida. En lo personal, no me preocupaba si comía, si no comía, si tenía, si no tenía. A mí lo que me preocupaba era levantarme temprano, irme a la asociación y ver cuáles eran sus necesidades para entonces empezar yo a cubrirlas. Que si se requería ir aquí lo hacía, que si se requería llevar al presidente yo lo llevaba porque era una persona invidente, ir a arreglar los asuntos, platicar con los asociados, escuchar sus vidas. Eso era lo que a mí me provocaba sentido. En el momento en que yo salía de ese lugar,
y llegaba a la que entonces era mi casa, era como que si una luz se apagaba. Lo único que quería era dormirme y volverme a despertar para poderme ir al día siguiente otra vez a la asociación y volver a sentirme viva. Esto es algo que les comparto porque en una situación similar mucha gente aún se encuentra. 2 de cada 3 personas es donde encuentran el sentido en este hecho de existir para alguien más, de encontrar un tú en su círculo de seres amados. Puede ser un hijo, puede ser la pareja, pueden ser los padres. Así que es sin duda una de las posibilidades de satisfacer un sentido más, bueno, de satisfacer un sentido de las más valiosas que existen y que pudieran existir. Pero también hay que tener en cuenta la consecuencia trágica, que era lo que mencionaba en este punto. ¿Qué pasa cuando eso termina? ¿Qué pasa cuando esa persona que provoca mi sentido muere o se va? O esa situación concluye, que es el caso que les mencionaba en el punto anterior, de cuando los círculos concluyen, de cuando los ciclos terminan. Las pérdidas limitan, pues obviamente esta posibilidad. Las pérdidas limitan esta posibilidad. Ya nada se puede hacer cuando la persona muere, de qué forma lo voy a ayudar, cuando mi cónyuge, mi marido, pues decide irse porque ya no me quiere y yo vivía para él o por él, cuando pues tal vez aquí en el sentido de a veces las amistades son muy fuertes también y esta persona, este amigo se muda de ciudad y ya no está cerca de mí. O sea, no, esto muchas veces nos podría dejar prácticamente sin aliento. Decir, bueno, ¿y ahora qué sentido, qué razón tiene el que yo me levante? Ahora, en caso de la pérdida de nuestra propia salud, de nuestra movilidad, por ejemplo, en un caso trágico de algún accidente o algo que nos llegase a suceder, eh, dentro de este contexto, pues también ya no tendríamos la forma ni los medios, porque si yo caigo enfermo o si algo sucede que yo no puedo tener la autonomía que tenía, yo ya no puedo hacer todo lo que hacía por los demás. ¿Sí? Estoy imposibilitada. Entonces también pierdo mi sentido, porque pues no lo puedo hacer. Aquí más bien sería que ellos más bien estarían llamados a hacer algo por mí, pero en la parte que corresponde a que esto era lo que a mí me daba aliento para vivir, pues entonces me quedaría pues sin ningún arma para continuar. Ahora, es posible que quien sumido en estas situaciones no es capaz de recurrir a una fuente de sentido distinta de la existencia para alguien. Puede que esto lo vea, pues bueno, vea alterada toda su percepción de sentido cuando suscitan las pérdidas, con todas las consecuencias patológicas que obviamente esta situación va a acarrear. Así que estas investigaciones que se hicieron estudiaron los motivos también y los factores desencadenantes de estas alteraciones en la percepción de sentido acerca de esta índole y establecieron 3 grupos de riesgo que van a ser los siguientes puntos, 2 de los cuales pues se ajustan a la problemática de las pérdidas. Estos 3 grupos de riesgo van a complementar el punto 8 9 y 10. El punto 8 sería la sensación de falta de sentido suele aparecer cuando no entendemos las cosas, ¿sí? Cuando nos falta sentido es porque entonces no entendemos la situación. Cuando se altera un orden establecido, si recordamos la clase pasada, que cuando llega algo que entonces ya nos saca de lo que sí tenemos control, entonces no nos gusta y es donde empieza la resistencia a surgir. Cuando se altera un orden establecido, cuando se pierden las tradiciones o cuando nos llega así a provocar un caos, cuando vemos que todo se desmorona porque una certeza, una esperanza o una cuestión vital ya no nos resulta, más bien nos resulta engañosa, no nos resulta satisfactoria, no nos resulta segura, ¿sí? No se puede negar que una pérdida pues va a generar este tipo de sensaciones. Obviamente pues, ¿quién no va a reaccionar ante el fallecimiento de un familiar? ¿Alguien sería capaz de situar una casualidad
terrible dentro de un orden, pues no. ¿Quién entiende que una desgracia le ocurra precisamente a nosotros mismos? El decir, ah, ya entiendo por qué me estaba sucediendo esta desgracia tan grande. Obviamente no. O sea, nos va a tomar generalmente con, pues por sorpresa, nos va a venir a descontrolar, a desequilibrar y a mover de nuestros centros. Muchas veces estas pérdidas, nuestra esperanza la hace añicos porque no es algo para lo que estemos preparados, ¿sí? En el momento en que, sobre todo cuando es algo precipitado, cuando es algo inesperado, que ya lo hemos visto, de estos anuncios que llegan de repente, que no nos dormimos esperando que al día siguiente suceda una desgracia, o no nos vamos a trabajar o no estamos en la casa esperando que recibir malas noticias, solamente no, pero pues esto sucede, ¿sí? Obviamente la reacción que se tiene es natural, somos seres humanos y nuestro instinto de falta de seguridad pues se va a presentar en momentos que nos saquen de nuestro centro. Ahora, en el punto número 9, la sensación de falta de sentido también suele aparecer cuando nos sentimos impotentes y desvalidos. ¿Se acuerdan del autoconcepto? Aquí tiene todo que ver. Esta falta de sentido con un autoconcepto bajo, en donde pues bueno, no nos sentimos valiosos, ni habilidosos, ni destacados, pues es completamente ligado a una falta de sentido en la vida. Esto significa que en el esfuerzo por actuar de manera creativa, pues nos vemos muy limitados o nos topamos con muchas fronteras ante las cuales pues no nos tenemos más remedio que reconocer que pues que no somos capaces de lograr las cosas y que pues son situaciones que no vamos a poder cambiar, ¿sí? Entonces aquí el autoconcepto que ya vimos en clases pasadas, pues tiene absolutamente todo que ver. Ahora, no se puede negar que la experimentación de una pérdida se produce, pues casi sin excepción, paralelamente a la experimentación de un límite, de una verdadera frontera. Por ejemplo, por tanto, bueno, los sentimientos de impotencia que surgen ante las pérdidas, ya lo dije, son reacciones naturales. Pero esta reacción, como demuestra la estadística que ya mencioné, está críticamente cerca a la sensación también de la falta de sentido. Aquí ya lo voy a explicar más concretamente. Esta probabilidad de los puntos que acabamos de ver, que son la incapacidad de entender las cosas y la sensación de impotencia y desamparo ante las situaciones que sentimos que no tenemos control sobre ellas, desempeñan estos dos puntos un papel muy importante en el fenómeno de la base moral que se mencionó en el punto número 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque quien está protegido con su creencia por una fe, es capaz de clasificar lo inconcebible en un orden superior. Aquí es donde entra esta seguridad que nos da la creencia, esta seguridad que nos da nuestra fe. Por eso yo les mencionaba cuando estábamos hablando de ese punto, que muchas veces esa creencia tan sólida que tenemos es precisamente lo que nos salva. Es precisamente nuestra tablita que nos mantiene a superficie y la que no nos permite hundirnos. Así que consideraba que era de suma importancia el hacer énfasis en este punto, puesto que en la anterior clase siento que quedó muy superficial o incluso no se tocó y no se le dio la importancia debida. A la existencia de esta clasificación y de esta fe se refiere indirectamente otro punto de esta investigación, que vendría siendo el punto número 10. Un porcentaje también interesante de todas estas personas que fueron estudiadas, las que tienen una fe, una creencia arraigada que los mantiene a flote, estas personas son capaces de ver a posteriori un sentido en sus desgracias y accidentes fatales.
¿Qué significa de ver a posteriori? De que, bueno, le encuentran un sentido a las desgracias, si se pueden clasificar de alguna forma, que les acontecen en sus vidas. Y no verlo como tales, sino verlos como, ok, pues esto era necesario que me sucediera. ¿Cuántas veces, muchas veces cuando nosotros sí tenemos este sentido en nuestras vidas, la reacción natural es la que ya mencionamos. Somos seres humanos. Eh, Nos desequilibramos. Obviamente, como lo mencioné, nuestra esperanza pudiera hacerse añicos. No entendemos en el momento la razón por la cual nos está sucediendo, pero en un lapso de tiempo relativamente corto, este sentido empieza a hacer su trabajo, este sentido el cual sí tenemos por medio de nuestra fe, de nuestras creencias, que es una base moral muy importante para poder tener este sentido presente en nuestras vidas, y empezamos a asociarlo con que, ok, este accidente que no me esperaba, en el dado caso de perder mi salud o de perder algo de mi movilidad o algo que no tenía contemplado que sucediera, ok, tiene una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser? Posiblemente no tengo la respuesta, posiblemente no la voy a tener, pero el simple hecho, perdón, de saber que ese acontecimiento sucedió por una razón, ya provee un alivio para poder superar más fácilmente la situación, al igual que la pérdida de cualquier tipo de pérdida, dígase muerte, separación, lejanía, abandono, lo que sea. Cuando nosotros aprendemos a ver la vida en base a este sentido, en base al para qué me está sucediendo, créanme que cambia todo el panorama, absolutamente todo el panorama. El aprender a ver a posteriori, eh, así se le denomina este sentido, y que sea este el cual nos va a dar una razón lógica de ser a los acontecimientos, la vida realmente se vuelve mucho más ligera de andar. Los caminos y las nuevas posibilidades se abren más rápidamente y podemos encontrar de una forma más fluida y más sencilla nuevos sentidos, porque no hay un solo sentido. No podemos decir mi sentido de la vida es tal y eso va a ser el resto de mi vida. No, ese sentido puede llegar a concluir, termina con cierto acontecimiento, con cierta persona, en cierta etapa, pero surge uno nuevo. Así que bueno, a pesar de la incapacidad que pues la mayoría de nosotros tenemos para estos golpes del destino, muchas veces es posible muchas veces, cuando tenemos ese sentido, encontrar las razones por las cuales esos sufrimientos han sido parte de nuestra vida y a los cuales el día de mañana voltearemos y agradeceremos porque han sido herramientas y sobre todo materiales de construcción para nuestra edificación importantísimos. Han sido el cemento, han sido la varilla que ha sostenido esos muros que nos han dado fortaleza para poder seguir construyendo, poniéndolo así en la comparación de nuestra vida con una construcción. Esos retoques especiales que le dio un sostén de firmeza a la construcción que es nuestra vida. Así que bueno, toda esta alteración de la percepción del sentido es muy importante que la tengamos muy clara, no solamente en lo que nos ha acontecido, sino a partir del día de hoy por todo lo que podría suscitarse en un futuro. Eh, con esto, con todos estos puntos que ya vimos, llegamos al punto número 11, que sería la parte contraria a esto, cuando la sensación de falta de sentido también suele aparecer cuando una persona, que ya lo había mencionado, todo eso que se propuso lo alcanza. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona es emprendedora, es entusiasta y consigue sus sueños? ¿Qué es lo que sucede en varios de los casos? Ok, me propuse
llegar a tal puesto en mi trabajo. Ya estoy en mi puesto. ¿Y ahora qué sigue? O me propuse terminar mi carrera, ya la terminé, ahora qué sigue. Me propuse sacar adelante a mis hijos, ya lo saqué adelante, ahora qué sigue. Esto resulta extraño porque pues obviamente la consecución de un objetivo, de una meta alcanzada, pues siempre supone una satisfacción, un beneficio. Entonces, ¿cómo es posible que voy a perder el sentido logrando lo que yo quería? Pues sí, parecería paradójico, pero muchas veces así pasa. No sé si ustedes lo hayan vivido en su adolescencia, que es muy marcado en este periodo de la vida, en que cuando se logra algo, se anhela mucho algo y cuando se logra, se consigue o te lo dan, porque pues en esa etapa de la vida muchas veces te dan las cosas que tú anhelas, tus padres, ya lo tienes y pues ya le pierdes incluso el interés. Y pues ahora quieres otra cosa, ya eso que tanto querías que sucediera o esa cosa material que tanto anhelabas obtener, ya la tienes, pues ya no, pierde completamente el interés. Esto sucede mucho también en la vida del adulto, pero enfocado en otros aspectos. Ahora, independientemente de si el objetivo o la meta tiene sentido o no, la consecuencia implica en cualquier caso haber tenido un sueño visionario que pues bueno, llegó a una conclusión. Así que pues bueno, no pocas veces el resultado no es satisfacción o satisfactorio para nosotros, sino más bien nos resta el sentido del objetivo. Así que pues bueno, retomando lo que habíamos estado viendo al principio, en los primeros puntos, los objetivos personales aportan sentido, sí, cuando se perciben y se persiguen. Cuando se perciben y se persiguen, entonces sí me da un sentido, pero no obligatoriamente cuando ya lo conseguí. Esto suena así como trabalenguas, pero es una realidad. Sí me aporta un sentido cuando percibo mi objetivo y lo persigo. Lo percibo y lo persigo. Pero cuando ya lo consigo, no necesariamente. Puede ese sentido desaparecer por completo. Así que la explicación de este que parece rompecabezas podría ser la siguiente. Conseguir un objetivo implica reorientar, es decir, abandonar el objetivo ya conseguido y aceptar los nuevos. Esto en términos terapéuticos se llama egotismo. El egotismo es cuando llegamos a alcanzar algo y queremos permanecer con esa meta o con ese logro que alcanzamos, mantenerlo toda nuestra vida. Y no, o sea, ok, lo lograste, bravo, pero ya terminó, ¿qué sigue? Hay personas que yo tengo algunas que conozco, las que de sus logros de hace 30, 40 años son los logros que siguen comentando en la actualidad. Son los logros que siguen platicando, son los logros que siguen enumerando en su vida y decir, bueno, pero ¿y en la actualidad qué, no? No, pero es que hace 30 años yo fui fulano de tal y logré tal cosa. Ok, no, pues muchas felicidades, pero en la actualidad ¿qué? Que no sea nuestro caso, chicos, que no sea nuestro caso, en donde nosotros tengamos ese valor, ese autovalor fundado en logros que se lograron hace 20, 30 años, hace 10 años. Qué bueno, qué maravilloso que sucedió hace tanto tiempo, pero conseguir ese objetivo, ok, se cierra un capítulo y se abre uno nuevo. Es dejar eso, abandonarlo. Bueno, no abandonarlo en el hecho de, ya no sucedió, no, sí sucedió y qué bueno, pero dejarlo en donde le corresponde, en la etapa de la vida que le corresponde y abrir nuevos horizontes, ¿sí? Aceptar todos los retos nuevos. Esto requiere la misma dosis de flexibilidad que tanto cuesta tener cuando hay que superar las pérdidas. Esto es igualito. Y de ahí, por eso les digo, la paradójica situación donde estos beneficios, especialmente los beneficios elevados que reportan las satisfacciones, que completan los deseos, también tienen su lado de pérdida. Porque obviamente pues se pierde el anhelo, el sueño, el temor que anteceden al beneficio y que se podría decir que son así como la sal y pimienta de la vida.
Así que lo importante no son tanto los beneficios o las pérdidas que la vida nos da. Aquí este punto es muy, muy importante. No es lo que deberíamos de sustentar nuestra vida, en qué voy a obtener o qué voy a perder. No se trata de eso, ¿sí? Eh, Sino más bien de la capacidad que nosotros vamos desarrollando para percibir estos sentidos ante todas las situaciones, sea beneficio, sea ganancia o sea pérdida. Esto es lo que es realmente importante, porque gracias a eso, si nosotros logramos alcanzar esto, vamos a poder superar todas las pérdidas y beneficios sin que nos afecten. Y no solo cuando estos estén relacionados con cosas pasadas. Cuando llegue algo gratificante a nuestra vida, wow, lo vamos a recibir con mucho gusto, pero no vamos a tener el miedo de que se nos termine o de que se nos acabe. Vamos a decir, ok, lo disfruto, lo tengo maravilloso, pero al abrirle la puerta también a que pueda diluirse sin ningún problema, no a tener esa resistencia a no quiero perderlo, no quiero que se vaya, no quiero que termine. Mucho de esto se suscita ante relaciones personales, relaciones amorosas, en donde encontramos a esa persona ideal y bueno, solo de pensar que se nos pueda dejar por alguien más y nos aferramos y no, es, ok, hoy tengo a esta persona maravillosa a mi lado, pues lo disfruto al máximo, pero con esa apertura mental de que posiblemente no tampoco tenderme o echarme al negativismo de ahí, ay, a ver cuánto me dura. No. Tenemos que ser eh, objetivos en nuestra vida con ese sentido de darle el sentido al día de hoy, a lo que hoy tengo, a mi relación, disfrutarla hoy. Hoy tengo esto y lo disfruto. Si mañana también, pues qué padre, pero con la apertura y la mira de que posiblemente pueda terminar, pero también con la apertura y la mira de que posiblemente pueda durar toda la vida. Las dos vertientes bien catalogadas, bien claras en nuestro día a día. Así que bueno, la obligación principal de esto que esta apertura que se le domina psicohigiene, eh, pues el beneficio podría hacerse ver prácticamente en cada día que tengamos nosotros de vida. Ahora, en primer lugar, es necesario conservar la fuerza protectora que nos proporciona la capacidad de percibir los sentidos o bueno, o sensibilidad hacia el sentido de la vida, ¿sí? Ahora, si nosotros carecemos de esta fuerza, tanto los beneficios como las pérdidas nos librarán a una existencia insoportable. Eh, las pérdidas, los sufrimientos sin sentido, los beneficios, a un vacío sin objetivos. Pero en segundo lugar hay que percibir también lo que tiene sentido en el momento adecuado, hacerlo realidad como lo mencionaba, cuando convenga y despedirnos de eso cuando ya haya pasado su tiempo. ¿Cuán difícil es el soltar? El de, ok, respetar los periodos de vida que se nos presentan en nuestra experiencia y decirles adiós, agradecerles, ver todos los beneficios que nos trajo y soltarlo. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que perdemos solamente y en lo que ya no vamos a tener, pues bueno, aquí no hay sentido que nos ayude porque simplemente no está presente. Cuando nosotros podemos voltear o sentarnos en el momento presente de la situación que nos está aconteciendo, catalogada como pérdida, no todo fue feo, no todo fue malo, no todo fue sufrimiento. Eh, yo estoy absolutamente segura que si hacemos el análisis de tal situación, vamos a encontrar factores súper favorables, súper edificables y súper alimenticios para nuestra vida, los cuales pues no podemos descartar. Sería un tanto injusto el hacerlo ante cualquier situación y ante cualquier persona. Cada persona que llega a nuestra vida o que llegó a nuestra vida o cada circunstancia que tuvimos que vivir, de cierta forma siempre también
nos trajo felicidad, nos trajo buenos momentos y nos trajo aprendizaje. ¿Qué es lo que nosotros no estamos haciendo que no nos permite ver lo bueno que sí? Así que bueno, para avanzar hay que dejar también cosas atrás. La vida es el estar acarreando situaciones, cosas que muchas veces las hemos comparado como irle poniendo piedritas al costal, pues ya llega un tramo del camino que qué cansado es, ¿no? Entonces, ya las piedritas que ya no nos sirven, irlas soltando en el camino para que nuestro camino sea ligero. No debemos de ser acumuladores en nuestra vida de situaciones y de personas. Las personas que nosotros podamos considerar como tóxicas o que no nos sumen, ok, gracias por haber estado, gracias por el aprendizaje que tuve a tu lado, pero pues ya no más. Ahora toca algo más. Eh, yo les he dicho a algunos de mis pacientes en situaciones de este tipo, pues es tu decisión. Si tú sientes que tu camino ya lleva otra vereda, otro sendero, tú decides si quedarte a esperar a esta persona o avanzar. Algunos me han dicho, no, sí, pues deseo esperar. Ah, bueno, pues espera entonces a que esa persona te alcance y puedan continuar juntos. Y hay personas, y no es egoísmo para nada, no es egoísmo para nada, yo me incluyo en ellas, en donde hubo un momento en el que dije, no, yo no espero a nadie y yo quiero continuar mi propio camino. Y adelante es completamente válido y es completamente respetable. Así que en nosotros están las decisiones. Pero bueno, hay personas que precisamente se bloquean porque el miedo a estos pasos por ellas mismas, pues no les permiten reaccionar. Y pues bueno, esto también les provoca irritabilidad, les provoca inseguridad. Todas estas personas tienen una característica típica que obviamente es este temor que surge a las situaciones nuevas, aquellas en las que ellos no pueden ser previsores, en las cuales no pueden asegurar lo que va a suceder, pues obviamente es una característica muy típica cuando las personas son irritables, cuando las personas son pasivas o cuando las personas obviamente dar el paso y este riesgo pues no va con ellos. Obviamente se evita exiliarse de las costumbres que ya vimos, que son tan arraigados, y de los cambios de las estructuras que ya tienen prácticamente enquistadas. Así que pues están las dos vertientes y nosotros decidimos cuál de las dos vamos a continuar. Eh, esta situación, este no hacer, pues obviamente impide actuar. Eh, más bien lo que impide actuar, pues ya se mencionó, es esta falta de seguridad interior, lo que aquí, pues bueno, entra la autoestima, aquí presente la autoestima, esta seguridad interior, pues que está muy dañada, muy limitada, lo cual pues ellos prefieren quedarse en un punto del camino sin ir más allá, lo cual también está completamente ligado a esta falta de sentido. Ahora, eh, esta seguridad interior se basa únicamente en el principio de la esperanza, es decir, en que la situación nueva se podrá superar y la estructura ajena que hay que armar resistirá, pero esto es cuando hay esperanza. Cuando la esperanza está hecha añicos, pues obviamente no hay de dónde asirse. Ahora, de esto que menciona de asirse, es lo que mencionaba en un principio que podríamos considerar como una cuerda de seguridad. Cuando no está esta cuerda de seguridad interior, que bueno, la complementa la autoestima, el autoconcepto, el sentido de la vida, cuando esta cuerda de seguridad no está, cualquier intento de abandonar lo antiguo se convierte prácticamente en una caída libre al vacío. Entonces, pues no, ¿quién se va a echar de cabeza al pozo? Nadie, ¿verdad? No hay de dónde sostenerse porque todo esto no lo tengo, pues entonces mejor me quedo donde estoy. Ahora, dicho esto, pues bueno, imaginemos que los distintos periodos de la vida están separados por umbrales, vamos a denominarlos umbrales. Ahorita lo voy a explicar. El tener ahorita una etapa de la vida
y el siguiente, esa separación de donde estoy a donde puedo estar, esa separación lo vamos a denominar umbral, que bueno, son fronteras parcialmente difusas. ¿Por qué difusas? Porque pues no las vemos muy bien, no vemos con mucha claridad, que hay que cruzar y que pueden estar presentes entre la infancia y la adolescencia o entre la adolescencia y la madurez, etcétera, ¿sí? Hay umbrales también entre la soltería, por ejemplo, y el matrimonio. Cuando ya estamos a punto de casarnos o de iniciar una nueva relación, el dar ese paso de aquí en donde estoy ahorita, donde voy a estar, a eso se le llama umbral, ¿sí? Incluso también podemos ahí agregar los cambios de trabajo o en los cambios de profesión o cuando vamos a iniciar lo que sea nuevo. El carácter fronterizo que comparten estos umbrales está definido por la imposibilidad de dar marcha atrás cuando ya los cruzamos. Eh, ¿Qué significa dar marcha atrás? O sea, ya me casé y no puedo decir, bueno, ya, no, mejor ya no quiero estar casado, ya mejor me regreso a donde estaba. Ya no se puede, ya te casaste. Te puedes divorciar, sí, pero eso te va a llevar a otra etapa, a otro umbral, a atravesar otro umbral. Espero que sea entendible esto. O sea, a la situación anterior ya no la puedo regresar porque ya pasó, forma parte de mi pasado. Va a tener que ser para adelante. Y en medida de que yo empiece a crearme umbrales, pues va a ser en base a las decisiones que yo vaya tomando, ¿sí? O sea, a como estaba antes, ya es imposible regresarme. Va a tener que ser siempre para adelante o quedarme estancado en la situación. Así que en ocasiones, pues estos umbrales se pueden aplazar, no tanto en el caso de las enfermedades, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, en el caso de tomar ciertas decisiones, como ya les estaba mencionando, de quedarnos ahí. No, ¿por qué menciono las enfermedades? Porque una cosa es cuando estaba sano y otra cosa es cuando estaba enfermo, o al revés. Entonces, pues bueno, ahí, en esas ocasiones de la enfermedad, pues nosotros también, si no nos cuidamos, si no cambiamos hábitos, etcétera, pues podemos alargar mucho ese proceso o nos podemos quedar estancados, pero con otras decisiones, no tanto con la enfermedad, por eso lo mencioné. Ahora, todo el que se acerca uno de estos umbrales que separa dos periodos de vida, todas estas personas se encuentran en situaciones especiales. En primer lugar, está divisando, o sea, visualizando áreas a un lado y al otro del umbral al que se aproxima, en donde estoy ahorita y en donde puedo llegar a estar. Porque pues si no pudiera percibir una frontera como tal, únicamente vería lo que está de este lado. Pero si ya está el umbral enfrente de ellas, porque está visualizando, pero como ya lo dije, esto es una visualización muy difusa. Y en segundo lugar, el área al lado de la frontera, que es claramente visible. Ahora, mientras que el área del otro lado se presenta borrosa, porque no la podemos ver, e imprecisa en algunos casos, como el umbral de la muerte, por ejemplo, únicamente como una corazonada intuitiva. Ah, dicho de otra manera muy breve, delante del umbral está lo conocido y más allá de él lo desconocido, porque nosotros podemos tener esa visualización de dónde queremos llegar, ¿sí? Pero ya estando ahí, realmente no sabemos lo que va a acontecer, realmente no lo sabemos y es ahí donde se ve todo difuso, ¿sí? Es donde está lo desconocido y a lo que mucha gente prefiere mejor no llegar. Ahora, en relación con las personas, pues que son temerosas, que son irritables, que carecen de una especie de cuerda de seguridad interna de la que hablábamos, pues resulta fácil comprender por qué se acerca de tan mala gana a los umbrales de su vida y evita completamente pues pasarlos. Como desde su punto de vista lo desconocido siempre es susceptible de acarrear lo temible, pues lo temible conocido, la situación con la que está familiarizado antes del umbral se vuelve aún más problemática. Así que, pues de ahí es donde surge la extraña conducta de muchos pacientes o de personas que no por masoquismo, sino más bien por miedo a la novedad que se les puede avecinar, sostienen situaciones caóticas en su vida. Prefieren vivir en situaciones estériles e incluso muy dolorosas
que les preocupan, que los hacen infelices y que sí podrían cambiar, pero por la situación emocional que ellos mantienen, prefieren mejor quedarse en esa situación de sufrimiento, de dolor, de pérdida, antes de avecinarse a traspasar ese umbral, el cual pues es inseguro porque no sabe qué le proporciona. Pero teniendo todo en su contra, aún así eligen quedarse ahí. Esto para muchos podría parecer completamente ilógico, pero créanme que muchas personas tienen este tipo de actitud, este tipo de resistencia a la novedad, que es un poco de lo mucho que ya hemos visto en clases pasadas. Así que al final, pues obviamente se ven atrapados entre el desagrado estado presente y el pánico de un cambio. Así que mejor se quedan donde están. Ahora, si estas personas ni siquiera son capaces de abandonar estas circunstancias que son completamente adversas, pues obviamente es entendible, si no son capaces de dar ese cambio, pues cómo van a estar preparadas para abandonar incluso las positivas. Esto suena como que un poco ilógico, eh, pero pues bueno, así de ilógico es y así es como realmente es la realidad de muchas personas hoy en la actualidad. Cuando les va más o menos bien, se aferran con uñas y dientes a un único pensamiento. No quieren que eso cambie, ¿sí? Cuando hay algo dentro de toda su negatividad positivo, obviamente lo quieren agarrar y era lo que les mencionaba con la pareja y no soltar y no, sin tener la conciencia o el sentido de decir, ok, mejor lo disfruto por el tiempo que dure. Que en lo personal yo pienso que sería una forma más fácil de vivir. Eh, Me imagino que debe ser muy cansado estar en ese aferramiento ante una situación y ante una cosa buena que tenga, pues obviamente no lo voy a querer soltar. Espérate, pero ¿qué pasaría si soltando esa cosa buena que termina o seguramente va a terminar, la suelto y me esperan 10 cosas buenas más adelante? Lo cual pues no voy a poder saber y no voy a poder disfrutar precisamente por mi aferramiento a lo único bueno que hoy tengo. Y aparte aunado a todo eso negativo que prefiero no cambiar y no modificar porque pues tengo miedo a lo que no sé que pueda suceder más adelante. Así que bueno, cuando se produce una pérdida que arroja a este tipo de personas de una forma implacable, más allá del umbral, pues obviamente ahí se sienten aturdidos, atontados, bloqueados para explorar nuevas áreas a las cuales pues han sido prácticamente llevados a la fuerza. Como no han llegado con todo su ser, con toda su entrega al lugar donde se encuentran, el cambio de un área a otra queda existencialmente irrealizado. ¿Por qué? Porque prácticamente fueron puestos o la vida los puso a la fuerza en ese lugar. Así que pues son las personas que simplemente no le van a encontrar un sentido. Así que para ello pues es necesario ante cualquier tipo de pérdida echar primero una mirada en retrospectiva sobre todos los beneficios, ya lo había mencionado, u obsequios que la persona tuvo y recibió antes de haber sido catalogado como pérdida, lo que mencionaba, de, de saber y poder ver, de saber y ver todo lo que sí hubo en esa situación que hoy termina. Aunque haya sido muy efímero, aunque haya sido muy breve, estos regalos han distinguido a la persona frente a muchas otras y han establecido también un compromiso sentimental inolvidable con una pequeña parte del mundo. Esta es una forma mucho más pacífica de poder vivir. Si en una vida no hubiese existido nada valioso, que nada nos hubiera importado, pues no habría nada que lamentar si lo analizamos. Si nada me hubiera importado, pues entonces nada tengo que lamentar. Cuando algo se pierde y no me importa, pues no me provoca ninguna sensación. ¿Están de acuerdo? Por ello, quien tiene un motivo para llorar debe de saber, perdón, que también tiene un motivo para dar las gracias. Esto creo que es bien importante de tenerlo muy presente.
Cuando nosotros sentimos o nada más nos permitimos sentir el dolor ante las situaciones que nos acontecieron, ahí es donde la conciencia se debe abrir y decir, ok, si esto me provoca dolor y si esto me provoca lágrimas, es porque realmente fue valioso. Porque si no hubiese sido valioso para mi vida, pues no me estaría provocando una pena, simplemente no me importaría. Por lo cual, si me provoca dolor, es porque fue valioso. Y por el simple hecho, de haber sido valioso, ya merece un agradecimiento. Así que esa valía hay que agradecerla. Saber vivir es abandonar lo amado, conservando el amor. Esto es una frase muy, muy hermosa. Cuando nosotros aprendemos, si no les gusta esa palabra de abandonar o de soltar lo que tanto amamos, podemos conservar el amor que sentimos hacia la situación, circunstancia o persona. Y de ese amor nos vamos a sostener. Y ese amor es lo que le va a dar la validez, lo que nos va a decir, gracias, qué bueno que sucedió, qué bueno que lo viví. Si me duele ahora la ausencia, es porque verdaderamente me importó. Y si me importó, entonces merece todo mi agradecimiento. Para los beneficios de cualquier tipo se necesita una mirada previsora sobre su carácter transitorio y la pérdida. Tarde o temprano vamos a atravesar un umbral, tarde o temprano. Si no es por nuestra propia cuenta, la vida nos va a poner a la fuerza, como ya lo mencioné. Así que tarde o temprano que vamos a atravesar este umbral, para el que los regalos, pues si lo hacemos en una forma forzada, pues nuestros regalos no van a pasar con nosotros, porque nos pasan a la fuerza y no vamos a saber valorar el acontecimiento como tal. Ahora, solo podemos establecer un vínculo con ellos sabiendo que un día vamos a tener que dejarlos. Estoy hablando de los regalos que nos da la vida. Cuando nosotros establecemos este vínculo, ya tenemos la conciencia de que lo más seguro es que no sea para siempre, de que en algún momento, si termina o cierra su ciclo, vamos a tener un motivo de mucho agradecimiento para poder dejarlo pasar y continuar y poder recibir lo que viene adelante. Dentro de lo que es también saber vivir, es establecer también estas relaciones y estar preparados para poder desprendernos de ellas sin mayor dificultad. Hay que volver a las pérdidas, volviendo a las pérdidas, después de lanzar la mirada en retrospectiva que mencionaba, para tener todo este valor de todo lo que nos ha acontecido, de agradecimiento por los beneficios vividos, es necesario también volcarnos a nuestro presente, a nuestro aquí y a nuestro ahora, porque seguro que en comparación el presente es mucho más a veces triste, pero pues no está vacío. Bueno, me refiero a que si estamos ahorita pensando en ese pasado que tanto tenemos que agradecer y nos ubicamos, híjole, hoy no lo tenemos, podría ser que hoy esté la situación un poco más triste, pero no vacía. La tristeza no conlleva un vacío en la vida, solamente necesita que le empecemos a encontrar forma y sentido a lo que hoy ya no tengo, pero que sí tuve, y empezar a generar nuevas situaciones y nuevos acontecimientos. ¿Por qué? Porque el presente es un área de oportunidad, es el área de un periodo nuevo de la vida, con unas posibilidades de sentido que están ahí, están ocultas, pero hay que explorar, hay que encontrarlas. Para descubrirlas, obviamente va a ser necesario abandonar todo lo que ya se desempeñó y que ya cumplió su sentido. Yo sé que soltar es difícil y mucho más para las personas pues que tenemos un poquito de miedo, nos sentimos un poquito inseguras para las cosas que aún no sabemos que van a llegar. Pero para superar estos umbrales hay que saber abandonar las cosas que ya pasaron. Y sí existe eh, una fuerza más poderosa que el miedo, mucho más poderosa, que ya la habíamos mencionado, que es la fuerza que nos da el amor y el agradecimiento. El de que si algo que amamos se va, se termina,
puede que lo soltemos, pero podemos conservar ese amor en nosotros. Y así se cierra el círculo entre el amor y las pérdidas, de la misma manera que se cierra en el mito de la muerte y la vida. Ambas cosas son complementarias, no son contrarias, son complementarias y forman parte de nuestra condición humana. También parte de saber vivir es abrirse a todas las cosas nuevas que nos ofrecen una nueva vida, una nueva oportunidad y novedad ante ella. Todos los beneficios y los obsequios que la vida nos brinda requieren una dedicación intensa al presente, después de echar una mirada previsoria a su transitoriedad. Nosotros sí podemos vislumbrar, como ya lo mencioné, visualizar lo que queremos. No podemos estar seguros de que vaya a suceder, pero sí podemos en el hoy agradecer lo que estoy haciendo y elegir con qué tipo de material voy a seguir construyendo mi edificación o con qué tipo de piedritas voy a ir formando el camino que sigo formando en mi destino. Así que precisamente porque no disponemos de ellos ilimitadamente, o sea, no de estos beneficios, de estos obsequios, de esta seguridad en el momento, debemos, pues bueno, utilizarlo y valorarlo cuando sí lo tenemos. Y también algo que es bien importante, debemos repartirlos en el sentido de quedar, pero sin abandonarnos. Cuando aprendemos a dar, todo lo que se da se multiplica. Y no solo eso, sino que se corresponde ahora sí que por causa energética, por causa y efecto, que son leyes universales, todo aquello que podemos brindarle a alguien más provoca una energía que de cierta forma nos va a corresponder tarde o temprano. Entonces, todo este encontrar sentido, todo este entender, Dios de mi vida, me pasé muchísimo de tiempo. Ay, perdón. Ay, Dios mío. No me di cuenta hasta ahorita que estoy viendo el tiempo. Y miren, yo con mis lentes chuecos, mejor me los quito. Me provoca un poquito de pena el pasarme de tiempo, pero es que estos temas, ay, los considero tan importantes y fundamentales que pues bueno, ya veo que pasó muchísimo tiempo y me desconcentro porque pues sé que no puedo abarcar tantísimo tiempo un video. Espero no haber sido repetitiva y monótona y haber dejado el mensaje implícito que realmente yo deseaba hacer. Encontrar ese sentido en todo, para bien, para mal, que la verdad no es mal, en esa adversidad, siempre va a haber un para qué importantísimo, siempre. Simplemente es el hecho de habilitar esa noción en nuestra psique de que esto que ahorita no entiendo y que no concibo y que no puedo encontrar una explicación, tiene una razón de ser que va más allá de lo que mi física pueda en este momento entender. Si no le veo sentido, solo puedo generar. Tener esta conciencia de que el sentido ante todo me va a facilitar el trayecto de mi vida, en donde incluso lo que catalogo como pérdida, le voy a encontrar todos los beneficios. El aprender a que cuando el ciclo se cierra, estar agradecida, estar satisfecha, soltar, porque sé que más adelante llegan nuevas oportunidades. Estar abierta ante la novedad de la vida. Chicos, perdónenme por favor, no me fijé en el tiempo, hoy se me pasa volando. Muchas gracias por su atención, les mando un abrazo y pues bueno, sus conclusiones acerca de este tema, me encantaría, bueno, no me encantaría, es su tarea, y se las dejo y me despido. Un abrazo para todos. Bye.